Bien chicos, vamos a hacer este videíto donde vamos a hablar de la teoría de exponentes, que este es el tema que vamos a ver en esta primera unidad en álgebra, ¿ya? Vamos a hacer este video explicando algunos conceptos teóricos para que ustedes puedan recordar, ¿no? Y puedan aplicarlo en la solución de su situación problemática y en la solución de los ejercicios. Ya saben que aquí vamos a explicar la teoría, vamos a explicar ejemplos y les van a aparecer ejercicios propuestos que tienen que resolver y copiar en el cuaderno porque lo vamos a revisar. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Teoría de exponentes, ¿sí? A ver, la teoría de exponentes, ¿de qué habla? De los exponentes, ¿no? O sea, se refiere a los exponentes y sabemos que los exponentes vienen a ser elementos o es un elemento de la operación aritmética de la potenciación, ¿sí? Si ustedes recordarán, la potenciación es una operación matemática que consiste en conocer una expresión llamada potencia a partir de otras expresiones llamadas base y exponente, que vienen a ser los elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, esta es la estructura de la potenciación. Hay un número que va abajo, a ese número se le conoce como base, hay un número que va arriba, ¿no? Se escribe más chiquito, eso se viene a ser el exponente, ¿no? Aquí vamos a hacer una corrección. Hacemos la corrección, el numerito que va arriba es el exponente, ¿ya? Y el resultado se le llama potencia. ¿Cuál es el algoritmo de la potenciación? En este caso es repetir, ¿no? Multiplicaciones, o es la multiplicación repetida de la base, ¿ya? ¿Cuántas veces se repite? Lo que indica el exponente, ¿no? Por ejemplo, es algo que ya lo debemos de saber desde primaria, ¿no? Por ejemplo, 2 a la quinta, ¿sí? 2 viene a ser la base, 5 viene a ser el exponente. Entonces, el algoritmo de la potenciación viene a ser la multiplicación repetida ¿de qué número? De la base. Entonces, el 2 vamos a repetir su multiplicación. ¿Cuántas veces? Lo que indica el exponente, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el resultado de esa multiplicación repetida es la potencia, ¿no? En este caso sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 32 viene a ser la potencia. ¿Ya? Entonces, la potencia está pues determinada, ¿no? Por los elementos que se llaman base y exponente, ¿ya? Entonces la teoría de exponentes por eso se refiere a la potenciación. Y no solo a la potenciación, sino también a la radicación, que vamos a ver más adelante, porque sabemos que la radicación es la operación inversa de la potenciación. Entonces, cuando estamos hablando de teoría de exponentes, estamos hablando de las propiedades de la potenciación. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ya todos conocemos el algoritmo de la potenciación. Vamos a enfocarnos básicamente en las teorías de la potenciación, casos, propiedades, para aplicarlas en la resolución de ejercicios. Muy bien, una de las propiedades muy importantes pues de la potenciación es cuando el exponente es 0, ¿no? En una potenciación, si el exponente es 0, por propiedad, ¿ya? De frente, por propiedad, decimos que la potencia es igual a 1. Todo número, es decir, toda base, sea cual sea el valor de la base, si está elevado a un exponente 0, la potencia, o sea, el resultado es igual a 1, ¿sí? 1 a la 0, 1, 100 a la 0, 1, 4.500 millones a la 0, 1, infinito a la 0, 1. ¿Ah? Esa es una propiedad fundamental. Otra propiedad que se aplica en la potenciación viene a ser pues la del exponente negativo, es decir, si tenemos una potencia donde el exponente es negativo, ¿se puede dar el caso? Claro que sí. ¿Ya? El exponente puede ser un número entero. Entonces, supongamos que el exponente es negativo. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede? En este caso, pues recordemos que la base se invierte, ¿no? O sea, la base pasa a denominador y en este caso, bueno, como no tiene denominador, se sobreentiende que es 1, entonces el 1 sube y el a baja, ¿no? Entonces sería 1 sobre a elevado al mismo exponente, pero positivo.
¿Ah? Esas son, digamos, dos propiedades o teorías generales en la potenciación que debemos de saberlo sí o sí. Vamos a ver ahora los teoremas. ¿Cuáles son los teoremas de la potenciación? ¿No? Entonces, a ver, vamos a suponer que tenemos dos números reales, A y B, le vamos a representar con las variables A y B, y estos números enteros, M y N, que van a ser pues los exponentes, ¿ya? ¿Se cumple qué? Se cumplen estos teoremas, ¿no? ¿Cuántos teoremas son de la potenciación? ¿Cuántos teoremas vamos a estudiar? Son 5. El teorema de la multiplicación de bases iguales, el teorema de la división de bases iguales, el teorema de potencia, el teorema de la potencia de una multiplicación y el teorema de la potencia de una división. ¿Ya? Empezamos con el primer teorema, el teorema de la multiplicación de bases iguales. ¿Cuándo se va a cumplir este teorema? ¿Cuándo voy a aplicar este teorema? Cuando tenga una multiplicación entre potencias que sean de igual base. Por ejemplo, ¿no? A a la m por a a la n, ¿no? A es la base y mn son los exponentes. En este caso vemos que las bases son iguales, a. Entonces, en este caso, de acuerdo al teorema, ¿qué me dice? Que el resultado, o sea, el producto de esta multiplicación de potencias de bases iguales, siempre me va a dar otra potencia de la misma base elevado a la suma de los exponentes. Entonces, a a la m por a a la n es igual a la misma base a elevado a la suma de esos exponentes. Entonces, cuando yo tenga multiplicaciones de potencias de bases iguales, ya no va a ser necesidad, ¿no?, de estar sacando la potencia primero y después multiplicando, ¿no? Que es correcto, sí, pero me va a salir más largo el procedimiento. Aplicando el teorema de frente. Yo digo, esto es una multiplicación de potencias de igual base, entonces el resultado va a ser otra potencia de la misma base, elevado a la suma de los exponentes de estos factores. ¿Ya? ¿Para qué están los teoremas de la potenciación? Pues para simplificar y reducir las operaciones, ¿no? Sin necesidad de estar recurriendo a ninguna calculadora, ¿ya? Entonces, siempre que tengamos una multiplicación de potencias de bases iguales, vamos a escribir como resultado otra potencia de igual base y arriba vamos a colocar la suma de los exponentes, ¿ya? Muy bien, eso cumple para toda base que sea un número real, ¿ya?, obviamente diferente de 0, y que los exponentes sean números enteros, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá m por n. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, m por n a la 5 por m por n a la 9. Acá tenemos una multiplicación de potencias, ¿verdad? Mn es la base y 5 es el exponente. Esta es otra potencia de base Mn y exponente 9, ¿no? Entonces son bases iguales, entonces el resultado va a ser la misma base, Mn, elevado a la suma, ¿no? 5 más 9, 14. Otro ejemplo, ¿no? 4 al cubo por 4 a la 7 por 4 a la 9. También tenemos tres potencias de bases iguales que se van a multiplicar aplicando la propiedad. Entonces esto va a ser igual a la misma base, 4, elevado a la suma, ¿no?, de los exponentes. 3 más 7, 10, más 9, 19. ¿Ya? O me pueden dar así, como este tercer ejemplo, ¿no? Me pueden decir, tengo acá esta potencia, 5 elevado a la m más 2. Como aquí en el exponente de esta potencia, de esta base, ¿ya?, el exponente es una suma de dos términos, entonces yo esto lo puedo expresar como una multiplicación de potencias de igual base, ¿no? Entonces 5 a la m más 2 es igual a 5 a la m por 5 a la 2, ¿no? Es como que estoy del resultado yéndome retrocediendo, ¿no?, a los factores, ¿no? Es como que factorizar, acá estoy factorizando, este viene a ser el resultado. Pero yo a este que está en forma de producto ya lo puedo expresar como una multiplicación de potencias de igual base, o sea, se llama factorizar, ¿ya? Muy bien, eso es la multiplicación de potencias de bases iguales. Siguiente teorema, división de potencias de bases iguales, ¿no? En este caso, pues, es como el anterior, ¿no? Aplica, pues, tiene la misma lógica y el mismo análisis que el teorema anterior, solo que está aplicado a la división.
¿Cuándo voy a utilizar yo este teorema de la división de bases iguales? Pues cuando tenga que dividir potencias que sean de igual base, ¿no? En este caso, ¿qué me dice el teorema? Si yo tengo que dividir dos potencias de igual base, como acá, a a la m entre a a la n, el teorema es similar al de la multiplicación, o sea, me va a dar también como resultado otra potencia de la misma base, ¿ya? Pero en este caso los exponentes se restan, elevado a la diferencia de los exponentes. En la multiplicación, los exponentes se suman. En la división, los exponentes se restan. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá esta división de a a la 10 entre a a la 6. A a la 10 es una potencia, a a la 6 también es una potencia. Son dos potencias de bases iguales, entonces, como me están pidiendo dividir, el resultado, aplicando el teorema, es igual a otra potencia de la misma base, o sea, a elevado a la resta. 10 menos 6, 4. Igual aquí, ¿no? Tenemos 7 a la 23 entre 7 a la 15, pues la base es 7, entonces el resultado es misma base 7, elevado a la resta del exponente, 23 menos 15, 8. O en este caso, 5 a la m sobre 5 a la 3, potencias de igual base, misma base 5, elevado a la resta, a la n menos 3. ¿Ya? Ojo, este teorema cumple siempre y cuando las bases de ambas potencias sean números reales, diferentes de 0 y que los exponentes también tienen que ser números enteros, no pueden ser reales. ¿Ya? Muy bien. Tercer teorema, el teorema de potencia de potencia. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica este teorema? Pues cuando voy a tener una potencia, ¿ya? O sea, voy a tener una potencia que va a estar elevado a otra potencia. O sea, tengo una base que está elevado a un exponente y a su vez todo esto está elevado a otro exponente, ¿ya? Y los exponentes están separados entre signos de colección. Puede ser paréntesis, o pueden ser llaves, o pueden ser corchetes. Entonces, en este caso, cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, pues el resultado me va a dar otra potencia de la misma base elevado al producto, a la multiplicación de los exponentes. Entonces, si la base es a, entonces va a ser a a la m por n. También para toda base que sea un número real y que estos exponentes pertenezcan a los enteros. ¿Ya? Ojo, esto es muy importante, observación. Los exponentes, cuando tenemos potencia de potencia, los exponentes tienen que estar separados, divididos por signos de colección. ¿Sí? Si no hay signos de colección, no es lo mismo, ¿no? Como dice acá, ¿no? A la m, todo a la n, no es igual a la m a la n. ¿Ya? Se leen diferente incluso, mira cómo yo leo esta parte. A la m, todo elevado a la n. En cambio acá se lee, ¿no? A elevado a la m a la n. ¿Ya? Es diferente, no son iguales. Entonces, no nos confundamos. ¿Cómo diferencio una potencia de potencia con este tipo de potencia que se llama potencia en cadena? Es que los exponentes estén separados con signos de colección. Ejemplo, ¿no? Tenemos acá, me dice, ¿ves? 3 a la 4, todo a la 5, es una potencia de potencia. Los exponentes están separados por paréntesis, entonces aplico la propiedad. Misma base 3 elevado al producto, 4 por 5, 20. Igual aquí, ¿no? Aquí tengo una potencia elevada a otra potencia y a su vez otra potencia. O sea, acá hay potencia de potencia de potencia, 3 veces, ¿no? Entonces, y están separados en signos de colección los exponentes, entonces aplico la propiedad, misma base 4, elevado al producto, ¿no? De 6 por 2 por 8. 6 por 2, 12 por 8, 96. Y aquí también, ¿no? 2 al cubo al cuadrado, misma base 2, 3 por 2, 6. 2 a la 6, 64. Esto queda así 3 a la 20 porque me sale un número inmenso, ¿no? Cuando las potencias son números inmensos se quedan expresadas así mejor, igual como acá, ¿no? Pero acá sí yo sé que la potencia porque 2 a la 6 no es un número tan alto. ¿Ya? Muy bien. Vamos 3 propiedades, vamos con la cuarta propiedad o cuarto teorema, que es el teorema de la potencia de una multiplicación. ¿Cuándo aplica este teorema? Pues cuando tenga el producto de dos factores elevado a una potencia. Aquí, ¿no? A por b, todo a la n, ¿sí? Eso se llama potencia de una multiplicación, porque acá la base es una multiplicación. Entonces, ¿qué me dice el teorema, no? Que si yo tengo una potencia de una multiplicación, esto va a ser igual a que si yo separo cada factor, ¿ya?
va a ser al producto, ¿no? Va a ser igual a la multiplicación de cada factor elevado al exponente, ¿no? Entonces, a a la n por b a la n. ¿Ya? Esto aplica para todo factor de la base que sea un número real y que el exponente pues sea un número entero. Ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, dice a por b a la 5. Entonces aquí tenemos una potencia de un producto. Entonces, de acuerdo al teorema, dice que estos factores pueden separarse, salir del paréntesis, pero va a quedar afectados a los exponentes, ¿no? A la 5 por b a la 5. O aquí, ¿no? 2 al cubo por 5 a la 4 todo a la 7, potencia de una multiplicación. Entonces este primer factor queda elevado a la 7, sería 2 a la 3 a la 7, ¿no? En este caso vamos a mostrar el procedimiento. Entonces aquí sería, en este caso aquí sería, ¿no? 2 a la 3 a la 7 por 5 a la 4 a la 7. Y acá tengo potencias de potencias, se multiplica 2 por 3 por 7, 21, por eso es 2 a la 21. Y acá es 5 elevado a la 4 por 7, 28. Por eso es 2 a la 21 por 5 a la 28. ¿Ya? Aplicando el teorema. Los teoremas para eso sirven, para facilitarnos la vida. ¿Ya? Bien, siguiente teorema, el teorema de la potencia de una división. Es similar al teorema de la potencia de una multiplicación, sino que aplicado a la división. Es decir, que si yo tengo una división elevada a una potencia, aplico esta propiedad, que me dice que esto va a ser igual, ¿sí?, a cada factor o el dividendo o el divisor. No puedo sacar el dividendo y el divisor del paréntesis, pero van a quedar afectados al exponente, ¿no? Entonces acá sería a la n sobre b a la n, ¿no? Eso es lo que es la potencia de una división. Por ejemplo, tengo acá m sobre n a la 8, entonces aquí aplico la potencia de una división. Entonces esto va a ser igual a este término de aquí elevado a la 8, todo sobre este segundo término elevado a la 8. O 4 novenos a la 5, igual, ¿no? Este primer término elevado a la 5 y este segundo elevado a la 5. O el último, ¿no? 5 tercios a la 9, entonces el 5 queda elevado a la 9 sobre 3 a la 9. Y bueno, aquí para resolver este m a la 8 sobre n a la 8, bueno, se queda ahí porque no se puede, no son semejantes, no son tampoco, hay división de potencias es una división de potencias, pero no son de bases iguales, ¿no? Entonces ahí quedaría, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas 5 teoremas fundamentales de la potenciación. Multiplicación de bases iguales, división de bases iguales, potencia de potencias, potencia de una multiplicación y potencia de una división. ¿Ya? Tenemos que tratar de recordar, o si no lo logro memorizar, pues tenerlo ahí a la mano, estas propiedades, tenerlo copiado en mi cuaderno o impreso, ¿ya? Para poder resolver los ejercicios. Muy bien. Bien, a ver, una nota muy importante, ¿no? Habíamos mencionado cuando vimos la parte de la potencia de potencia, habíamos dicho que una potencia de potencia, los exponentes están separados entre signos de colección. Si no están separados entre signos de colección, como este caso, ya no es una potencia. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una potencia en cadena, ¿ya? Una potencia en cadena es cuando tengo una base, un número b, ¿ya?, que está elevado a estos exponentes, ¿no? A la m, a la n y a la p. Estos tienen que ser enteros, obviamente, ¿ya? Pero no están separados con paréntesis. ¿Cómo se resuelve? Entonces, lo que dice aquí es que tenemos que empezar resolviendo la potencia que está más arriba, o sea, n a la p. Y luego que resolvemos la potencia de arriba, pasamos a resolver esta potencia m a elevado a este resultado. Y finalmente, en este caso, pues, hacer la potencia de abajo, ¿no? Primero empezamos por la potencia que está más arriba, de ahí vamos bajando hasta llegar al que está más abajo, ¿no? Vamos a ver más ejemplos a continuación, ¿ya? Bien, vamos a explicar estos ejemplos resueltos, ¿ya? Que son ejemplos tipos, de ejercicios tipos, que les puede resultar útil o les puede servir como modelo para resolver los ejercicios propuestos
de aplica tus aprendizajes y también de aplica lo comprendido, ¿no? Después de los ejemplos, ya saben, le van a aparecer ejercicios propuestos que ustedes tienen que resolver y tenerlos copiados en su cuaderno, que lo vamos a revisar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué nos dice este ejemplo? Dice, si se sabe que 2 a la x es igual a 3 a la y más 1 y esto es igual a 5, calcula el valor de m, que es igual a 2 a la 3x más 2 más 3 elevado a la 2y más 1. ¿Ya? Muy bien, entonces a ver, me pide resolver o calcular el valor de m y m es una suma de dos potencias. Para empezar, no hay propiedad de suma de potencias, ¿ya? Y bueno, ¿qué tendría que hacer acá? Sacar las potencias, pues, ¿no? Sacar la potencia de 2 a la 3x más 2 y sacar la potencia de 3 a la 2y más 1. Pero no se puede porque acá el exponente del 2 es incógnita. 3x más 2 es una expresión algebraica. Y el exponente de esta base 3 también es incógnita. El exponente es una expresión algebraica. No podría sacar la potencia. Tengo que primero, entonces tengo que saber, bueno, en ese caso, o saber el valor de x, ¿no? O ver una manera de cómo, ayudándome de los datos, porque a mí me están dando datos. Si ustedes analizan acá los datos, entonces vamos a empezar de los datos. Me dice que 2 a la x es igual a 5 y que 3 a la y más 1 es igual a 5. Entonces, ¿eso que me hace pensar? Que este de aquí, esta parte, este término, le tengo que dar esta forma para reemplazarle por 5. Y así ya le reemplazo por un número y pues voy a poder resolverlo. Igual para la potencia de base 3. ¿Sí? En este caso, pues, veo que me están dando como dato 3 a la y más 1. Entonces, aquí voy a darle la forma de esta de aquí para reemplazarlo también por 5. ¿Ya? Empezamos. A ver, ¿cómo vamos a empezar? Primero vamos a empezar aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de bases iguales en los términos de m. ¿Sí? En este primer término voy a aplicar, en este primer término y en este segundo término voy a aplicar la propiedad de la multiplicación de bases iguales. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué va a aplicar eso? ¿Cómo saben? ¿No? Yo siempre me preguntaba cuando un profesor de matemática nos explicaba un problema y, bueno, en la academia, ¿no? Resolvía y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hace esto, no? O sea, ¿por qué hace el otro? Claro, yo me aprendía el procedimiento, pero como robot, ¿no? O sea, forma mecánica, pero no lo entendía, ¿no? Entonces, lo importante es entender, para que se fijen y no nos olvidemos nunca. Yo después, ya en la universidad, entendí estas cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué estoy aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de bases iguales? Porque aquí el exponente de esta base 2 es una suma. Y acuérdense que la propiedad de la multiplicación de bases iguales me dice que el resultado es la misma base elevado a la suma de los exponentes. O sea, los exponentes se suman en la multiplicación de potencias de bases iguales. Entonces, como aquí me está apareciendo una suma, entonces voy a aplicar la propiedad. Igual en el segundo término, aquí también su exponente es una suma. Entonces voy a aplicar la propiedad. Entonces aquí aplicando esta propiedad, ¿sí? 2 elevado a la 3x más 2 es igual a 2 a la 3x por 2 a la 2. O sea, esto lo voy a expresar como una multiplicación de potencias de bases igual. ¿Cuál es la base? 2. ¿Y cuál va a ser los exponentes? Bueno, el exponente del primer término es 3x y el exponente del segundo término es 2. Lo mismo por aquí, ¿no? Entonces voy a separarlo en la multiplicación de dos potencias de igual base, 3 a la 2y por 3 a la 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fijémonos, ¿no? Si nos fijamos en estos términos, miren cómo me quedó este término 2 a la 3x y este término 3 a la 2y. Ya tienen un parecido, se va pareciendo, ¿no? Miren. Acá es 2 a la 3x y acá 2 a la 2x. Acá es 3 a la 2y y acá es 3 a la y. Ya va teniendo, bueno, en este caso ya va teniendo la forma, ¿no? Va teniendo la forma. Y en este caso, pues, este 3y a la más 1 yo lo puedo despejar, ¿no? A mí me estaban dando como dato, ¿no? Ese, ¿no? Que es 3y. 3 a la y más 1 es igual a 5. Despejando 3 a la y, este es 4, ¿no? Para que sepan, ¿ya? Porque 3
a la y no es 5. 3 a la y más 1 es 5. ¿Ya? Despejando 3 a la y viene a ser 4. ¿Ya? Entonces, ya tiene esta forma también, ¿no? Pero acá dice 3x y aquí está solamente x. Aquí dice 3 a la 2y y aquí está 3 a la y. ¿No? Aquí está 3 a la y. Ajá. Entonces, voy a seguir dándole la forma. Ya estoy en camino. Y para eso yo observo que aquí en el exponente es una multiplicación, ¿no? 3x. 3x es 3 por x. Y el exponente de este 3 también es una multiplicación, 2 por y. Entonces, como aquí el exponente es una multiplicación, ¿ya? Es una multiplicación de exponentes, entonces esto se parece al teorema de la potencia de potencia. Perdón, al teorema, bueno, en este caso sí, de potencia de potencia. ¿Por qué? Porque en una potencia, ¿sí?, que está elevada a otra potencia, el resultado es la misma base elevado a la multiplicación de esos exponentes. Entonces, como este exponente es una multiplicación, yo lo puedo expresar, o sea, separar o expresarlo como una potencia de potencia, donde la base va a ser 2, pues, ¿no? ¿Ya? Y aquí también esta base va a ser 3. ¿Ya? Entonces, aplicando la propiedad de potencia, en este primer término de aquí lo voy a separar en una potencia de potencia, quedaría así, ¿no? En este caso, pues, quedaría aquí, ¿no? Quedaría, que dice 3 por x. Entonces, expresándolo como potencia de potencia, quedaría 2 a la x todo a la 3. Acuérdense que los exponentes se multiplican. Entonces, aquí 2 a la x por 3 es 2 a las 3x. ¿Ya? O lo puede haber puesto así, ¿no? 2 al cubo a la x. ¿Ya? Ambos está bien, porque propiedad conmutativa, el orden de factores no altera el producto, pero me conviene más así, porque yo quiero que quede 2 a la x, que tenga esta forma, este dato, y así lo tiene. Lo mismo se hace aquí. Como es 2 por y, entonces lo escribo, o lo planteo como una potencia de potencia, la base es 3, este exponente y, todo a la 2. Y ahora sí, ¿ve? Quedó esto con esta forma de aquí, o esta forma final de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar, pues. Reemplazar el resultado de 2 a la x y el resultado de 3 a la y. 2 a la x viene a ser, en este caso, 5, me dice del dato. Entonces sería 5 al cubo por 2 al cuadrado más 3 a la y es 4. Entonces sería 4 al cuadrado por 3. Reemplazando nada más, ¿qué vamos a hacer a continuación? Resolver, pues, hacer las operaciones combinadas. Primero voy a hacer las potencias y después las multiplicaciones. 5 al cubo 125 por 2 al cuadrado 4 más 4 al cuadrado 16 por 3. Y todo eso resolviendo nos sale 548. ¿Ya? Entonces aquí hemos aplicado, como ustedes ven, los teoremas de la potenciación. Es necesario, ¿no? Es necesario aplicar para poder resolver. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar este siguiente ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dice, determina el valor de 2m más 1 si la raíz de índice 5 de 6 a la m por 6 a la 12 sobre 6 a la 2 más 6 a la m es igual a 6. Entonces tengo que hallar el valor de m para poder hallar lo que me pide, 2 por m más 1. ¿Ya? Y me está dando como dato, ¿sí? Como dato importante esto, ¿no? Me dice, dato. Entonces voy a resolver el dato, ¿sí? Siempre partimos del dato, empezando a resolver el dato, y con eso voy a hallar y, ¿ya? Fácil nomás. Entonces, partiendo del dato que nos dan, tenemos que, acá me dice que la raíz quinta de 6 a la m por 6 a la 12 sobre 6 a la 2 más 6 a la m es 6, ¿ya? Entonces, yo quiero anular esta raíz, ¿ya? Quiero sacar esa raíz. ¿Sí? Sacamos esa raíz. Y para eliminar esa raíz lo tengo que elevar a una potencia cuyo exponente sea igual que el índice. Para que de esta manera se vaya el radicando y el exponente. ¿Ya? Pero si yo en una igualdad a un lado
elevo a la potencia al otro lado también para que no afecte la igualdad. Entonces nos quedaría así, ¿verdad? Nos quedaría que se ha eliminado la raíz y nos quedaría que 6 a la m, o sea, esto se eliminó la raíz con el exponente, nos quedaría 6 a la m más 6 a la 12 sobre 6 a la 2 más 6 a la m igual a 6 a la 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este denominador, ¿sí? Como está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar, ¿no? Va a pasar al otro lado a multiplicar, va a pasar así, eso sube, ¿no? Acá multiplicar quedaría, bueno, el numerador se copió igual, 6m a la 6 a la 12 es igual a 6 a la 5, se copió igual, y este ahora pasa a multiplicar a 6, sube a multiplicar a 6 a la 5. Sí, vamos a hacer esta multiplicación, entonces aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva. Este 6 a la 5 va a multiplicar a 6 a la 2 y también va a multiplicar a 6 a la m, ¿no? Entonces, haciendo la multiplicación, quedaría así. Bueno, esto se copia igual, 6 a la m más 6 a la 12. Aquí, 6 a la 5 por 6 al cuadrado. Aquí tengo una multiplicación de potencias de igual base. Acá voy a aplicar la propiedad. Misma base elevado a la suma. 5 más 2, 7. Por eso es que acá se pone 7. Y 6 a la 5 por 6 a la m igual. Propiedad de multiplicación de potencias de igual base, misma base elevado a la suma de los exponentes. A la 5 más m. Por eso que coloqué. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver. Aquí voy a despejar, voy a colocar los semejantes por un lado, ¿ya? Y los otros semejantes por el otro. Este es semejante de 6 a la m, lo voy a pasar a la izquierda con signo cambiado, y este 6 a la 12 lo voy a pasar a la derecha. Al contrario, ¿no? Entonces este 6 a la m se pasó a la derecha y este 6 a la 7 pasó a la izquierda. Ya, acá se está haciendo al contrario, vamos a volver a señalar. Ya, se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Eso no hay problema. Entonces aquí se ha pasado el 6 a la 7 al lado del 6 a la 12 y el 6 a la m al lado del 6 a la m más 5. ¿Ya? Entonces el 6 a la 12 como no se movió, se mantiene su signo. El 6 a la 7 sí se movió, cambió a negativo. El 6 a la m más 5 sigue igual y 6 a la m pasa al otro lado con signo cambiado. Muy bien, entonces aquí que tengo una resta de potencias de igual base y por aquí también una resta. No existe ninguna propiedad, ¿no? Acá no puedo aplicar ninguna propiedad, pero lo que vamos a hacer es factorizar, ¿sí? Aquí tengo dos términos, ¿ya? Que como también tienen la misma base, yo puedo factorizar, ¿verdad? O sea, es la misma base y factorizo la misma base, obviamente, elevado al menor exponente. Se coge el menor exponente, ¿no? Entonces, acá factorizaríamos el 6 a la 7. Sale, ese es el factor común, busco el factor común. Y el término que va aquí resulta de dividir este 6 a la 12 entre el factor común, ¿no? Entonces acá tendríamos que hacer 6 a la 12 entre 6 a la 7. Y aquí aplicaría pues división de potencias de igual base, misma base, 12 menos 7, se resta, ¿no? 5. 6 a la 5, por eso que acá es 6 a la 5. Y este término se halla pues dividiendo este segundo término entre el factor común, 6 a la 7 entre 6 a la 7, 1. Y como acá es menos, menos. Lo mismo hacemos para estos términos, ¿no? Voy a sacar la base en común que es 6, elevada al menor exponente, el menor exponente es m, entonces 6 a la m es mi factor común. Este término resulta de dividir este primer término, 6 a la m más 5, entre el factor común. División de potencias de igual base, misma base, y elevado a la resta de los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y esto es acá las m se van, sería 6 a la 5. Por eso es que acá va 6 a la 5. ¿Ya? Menos, menos, y este término se va dividiendo 6 a la m entre 6 a la m. Entonces vemos que este factor de aquí es igual a este. ¿Ya? Entonces como están en un lado de la igualdad y el otro en el otro lado,
se van a ir. Y solamente va a quedar 6 a la 7 igual a 6 a la m. Entonces aquí tengo, esto se llama ecuaciones exponenciales, ¿no? Tengo dos potencias de igual base. Si las bases son iguales, entonces se sobreentiende que los exponentes también. Por lo tanto, decimos o concluimos que m va a ser igual a 7. Eso es lo que me pide el problema. Hasta ahí verifico, no, me pide el valor de 2 por m más 1. Entonces acá nos piden 2 por m más 1. M ya sabemos su valor que es 7, entonces sería 2 por 7 más 1, 15. ¿Ya? Acá hemos aplicado entonces las propiedades de la multiplicación y división de potencias igual base. Siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos a resolver este ejemplo tipo también, ¿ya? Que se presentan en los ejercicios de aplica tus aprendizajes. Nos dice, simplifica la siguiente expresión, ¿no? La expresión A, y me dice que esto es igual a 1 a la 64 menos a la 8 sobre 27 a la menos 3 a la menos 1. Entonces yo aquí tengo varias potencias, entonces tengo que verificar si es potencia en cadena o es una potencia de potencia. En este caso, para que sean potencias de potencias, los exponentes tienen que estar separados por signos de colección y en este caso no está separado por ningún signo de colección. Entonces aquí tenemos una potencia en cadena. ¿Qué nos decía la teoría? Que una potencia de cadena se empieza resolviendo la potencia que está más arriba, hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolver esta potencia que está más arriba, que sería el 3 a la menos 1. El menos no lo incluyo. Eso lo voy a dejar al final, el signo, al resultado de esta potencia, después le voy a multiplicar por este menos, ¿ya? Entonces solamente hacemos 3 a la menos 1. Y acá tenemos una potencia con un exponente negativo. Entonces recordemos que la potencia con exponente negativo, la base se invierte. Sería 1 sobre la base elevado al mismo exponente positivo. Entonces 3 a la menos 1, pues aplicando esta propiedad, ¿no? 3 a la menos 1, misma base, 1 sobre 3 a la 1. Y 1 sobre 3 a la 1 es un tercio. Entonces 3 a la menos 1 es un tercio. Entonces colocamos el resultado. 3 a la menos 1, un tercio. Por el menos de aquí, menos un tercio. Ahora vamos a hacer la siguiente potencia, que es esta. 8 sobre 27 a la menos un tercio. El menos, no, el menos se sale, ¿no? Entonces vamos a igual a aplicar la potencia con exponente negativo, ¿ya? Pero en este caso, ¿sí? En este caso, pues, este 8 a la 27, vamos a poner 8 a la 27, tiene una potencia con exponente negativo, lo vamos a convertir, vamos a invertir la base, 27 sobre 8, elevado a la 1/3. Y aquí me quedó una potencia con exponente fraccionario, ¿ya? Y recordando y adelantándonos, una potencia con exponente fraccionario se convierte en una raíz, donde el índice es el denominador del exponente, el radicando es la base es el radicando, ¿no? Y elevado a la 1. Entonces en este caso puedo hacer raíz cúbica de 27, 3, raíz cúbica de 8, 2. 3 medios, ¿ya? Entonces aquí, 8 a la 27 elevado a la menos un tercio salió 3 medios. Y lo reemplazamos, ¿no? Ya, en este caso, ¿sí? Sería 27 sobre 8 a la 1/3. ¿Sí? Ahí se lo hemos hecho aquí. Raíz cúbica de 27 sobre 8. Entonces esto sale 3 menos 3 medios, ¿no? Acá ya lo hemos hecho, ¿no? 3 medios, pero por el menos de afuera sería menos 3 medios. Aquí está. Y finalmente hago esta potencia que es la que me queda. También tenemos una potencia con exponente en negativo, entonces se invierte, ¿no?
Este 64 que está abajo va a subir. Y este 1 va a bajar. Entonces sería 64 elevado a la misma potencia, pero ya positivo. Y acá me quedó una potencia con exponente fraccionario. Se convierte en una raíz, donde el índice es el denominador y el exponente del radicando es el numerador del exponente. Entonces esto sería igual a la raíz, ¿no? Esto quedaría así. Igual a la raíz cuadrada, el exponente es 2, raíz cuadrada, de 64 al cuadrado. Y la raíz de cuadrada de 64, en este caso, al cubo, perdón. Este es elevado al cubo. Sería elevado al cubo. ¿Qué sería? La raíz cuadrada de 64 es 8, 8 al cubo y 8 al cubo es 512, ¿no? Entonces toda esta expresión A quedó simplificada, ¿sí? Igual a 512. ¿Hemos utilizado calculadora? No. ¿Es necesario utilizar calculadora? No. Las calculadoras a veces se van a rayar, muchas veces no la van a poder hacer, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar las propiedades, ¿ya? Y utilizando nuestro criterio para resolver. Bien, vamos a ver penúltimo ejemplo, ¿ya? Este ejemplo resuelto me pide calcular el valor numérico de la expresión e, que es igual a x elevado a la x más 2x a la 1 más x menos x a la x más 1, ¿ya? Siendo x a la x igual a 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? La expresión que me da es una potencia en cadena, ¿ya? No es una potencia de potencia porque los exponentes no están separados por signos de colección. Tenemos acá potencias en cadena, ¿no? Y bueno, ¿qué me dice la propiedad de la potencia en cadena? Que tendrá que empezar por la potencia que está más arriba, ¿correcto? Y así ir de arriba hacia abajo. Pero no podemos resolver las potencias de más arriba hacia abajo porque los exponentes son incógnitas, ¿no? X. ¿Ya? Pero me están dando como dato, yo veo que me están dando como dato que x a la x es igual a 2. Entonces, donde yo vea x a la x, lo voy a reemplazar por 2. Y por aquí vemos, ¿no? Por aquí vemos, ¿ve? Que tienen esa forma. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, cuando veamos esta forma, lo vamos reemplazando por el 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos empezar reemplazando aquí. En este caso, pues, podríamos empezar reemplazando por aquí. Vamos a empezar por aquí. Entonces aquí E sería igual a X más 1, 2 a la X, más 1 a la X. A ver, antes que nada, a como acá el exponente de este X es X más 1, yo lo voy a expresar como una multiplicación de potencias. Entonces esto quedaría así, X por X a la 1. O sea, esto de aquí, que es x a la x más 1, como la exponente es una suma, lo expreso como una multiplicación de potencias igual base. Por eso es que lo he puesto así. ¿Para qué? ¿No? Para que de esta manera me quede así esta forma de x a la x y lo pueda reemplazar por el 2. Entonces lo reemplazamos en E. Todo lo que aún no trabajo, lo voy a seguir copiando igual. ¿Sí? Y acá lo reemplazo por menos 2 por x. Ya está. Muy bien, ahora voy a empezar haciendo esta otra potencia de aquí. ¿Ya? Y para eso voy a tener que sumar, ¿sí?, el exponente de este x, ¿no? Entonces aquí resolviendo sería, eso lo copio igual, eso también, el 1 también, el 2 también, el x también. Y aquí pues sería, ¿no? 1 más x menos 2x, estos son semejantes, x menos 2x es menos x, entonces sería 1 menos x. Muy bien, entonces estamos yendo así, de abajo hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? En este caso,
Vamos a empezar por esta parte de aquí. Este x a la 1 menos x, ¿no? Entonces, en este caso, yo veo que acá el exponente es una resta. Y aquí recuerdo la propiedad de la división de potencias de igual base, porque la propiedad de división de potencias de igual base me dice que si tengo dos potencias de la misma base que se está dividiendo, sus exponentes se restan. Entonces, es una resta. Entonces, esto lo expreso como una división de potencias de igual base. Quedaría así, ¿no? X a la 1 sobre x a la x, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces quedaría que x es igual a x a la 1 más 2 por x sobre x a la x. Y aquí vamos a reemplazarlo por el dato que me dice que es 2. Entonces reemplazando sería 2 a la x sobre 2. Pero que el escrito mal, el 2 va más arriba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si no, cambiamos todo y modificamos la operación y nos sale una cosa totalmente incorrecta. Aquí iba el 2, en la misma altura que el 1, ¿no? Entonces sería 2 por x a la 2. Acá reemplazando. Este 2 se va con este 2. Me queda acá que e es igual a x a la x a la 1. Y acá como se fue el 2 queda el x. ¿Ya? Entonces ahora voy a trabajar la potencia que está más arriba, potencia en cadena. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar este x elevado a la 1 más x. Aquí igual, ¿no? El exponente es una suma, entonces lo planteo, lo expreso como una multiplicación de potencias de igual base. Entonces sería igual a x por x a la x. Entonces aquí, cambiando la forma, sería x elevado a la x. Todo esto es igual a x por x a la x. Y aquí lo voy a reemplazar por el dato, que es 2. Entonces reemplazando quedaría x a la x por 2. ¿Ya? Entonces aquí veo que voy a hacer ahora la potencia, la última potencia, la de más abajo. Y el exponente de esta base es un producto, es x por 2. Entonces aquí voy a recordar la propiedad de la potencia de potencia, ¿no? Cuando teníamos potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. Entonces, como acá el exponente es una multiplicación, entonces lo expreso como una potencia de potencia. La base es la misma y los factores, el orden de los factores de los exponentes no importa el orden, no altera el producto. Entonces este x lo voy a poner aquí y obviamente los tengo que separar con signos de colección, con paréntesis. ¿Ya? Y de esta manera me queda así, x a la x como el dato. Entonces reemplazando sería 2 a la 2. 2 al cuadrado, 4. Entonces ya tenemos el valor numérico de e, que es 4. ¿Ya? Entonces hay que tratar, el truco en este tipo de ejercicios es tratar de darle la forma, ¿no?, a lo que me dan de acuerdo al dato. Pero también utilizando criterio de que esto es una potencia en cadena, entonces empiezo siempre de la potencia más arriba hacia abajo. Y a cada potencia le voy a ir dando esta forma, para ir reemplazándole por su valor numérico. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo, siguiente y último ejemplo, ¿ya? Porque después de eso les va a tocar a ustedes aplicarlo con práctica. ¿Qué me dice este ejemplo número 10? Calcula la suma de todos los elementos del siguiente arreglo de potencias de X. Entonces aquí me está dando este arreglo. Y vamos a calcular la suma de todos los elementos. Entonces acá analizando, nos piden sumar todos los elementos. O sea, sumar este 1 al cuadrado, más este 2 al cuadrado, más este 2 al cuadrado, más este 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado. La cuarta fila será igual, ¿no? 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así hasta la fila 10. 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Tengo una suma de muchos términos, ¿no? Pero antes de proceder a sumar, yo me doy cuenta que aquí este 2 al cuadrado se repite 2 veces, entonces vamos a hacer la suma, pues, ¿no? Entonces aquí 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 2 veces 2 al cuadrado, quedaría así.
Igual aquí se está repitiendo 3 veces la suma de 3 al cuadrado. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a 3 veces 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. Y el último igual, ¿no? Aquí va a ser 10 veces, ¿no? En este caso va a ser 10 veces 10 al cuadrado. Entonces, todo esto quedaría 10 por 10 al cuadrado. ¿Ah? Y pues vamos a hacer estas multiplicaciones. Voy a hacer este 1 al cuadrado, lo copio igual. ¿Sí? Y aquí voy a aplicar multiplicación de bases iguales, ¿no? Entonces aquí sería, bueno, 1 al cuadrado sigue siendo 1 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado es 2 al cubo, 3 por 3 al cuadrado es 3 al cubo, y el último es 10 al cubo. Bueno, vamos a hacer la corrección acá es 2, pero no alteren nada. ¿Ya? Muy bien, entonces acá me quedó una suma de cubos. 1 al cubo más 2 al cubo, una suma consecutiva de cubos. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, ¿no? Ahora ya sé por qué le puse 3. Y eso tiene fórmula, ¿sí? La fórmula para sumar cubos es igual al número de términos, ¿sí? Es igual al número de términos por el número de términos más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Entonces acá el número de términos es 10, sería 10 por 10 más 1 entre 2, todo elevado al cuadrado. Entonces resolviendo, bueno, primero hago los paréntesis, ¿no? 10 más 1, 11, 11 por 10, 110, entre 2, 55 al cuadrado, 3025. Y esa sería la suma de los elementos de la potencia. Esa es fórmula, ¿no? La fórmula de la suma de cubos. ¿Ya? Muy bien, a continuación les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Se les va a presentar unos 5 ejercicios propuestos, por favor, resuélvanlo, ¿ya? Y marquen la respuesta correcta y tengan la solución ahí en el cuaderno porque lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces, muy bien, ustedes pueden.